Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Vamos contra corriente, es muy grande la misión. Pues es un honor poder estar aquí con cuatro personalidades, con cuatro realidades para hablar de un tema que a todos nos atañe, y es hermosísimo ver cómo la familia está al corazón no solo de la Iglesia Católica que la mayoría conocemos, sino también de realidades que quizá son algo desconocidas, pero que son valoradas, queridas, y que hablando con el pastor y con el Elder Montoya me han abierto a mí mismo grandes horizontes, y conociendo sus vidas y sus entregas te admiras de cómo Dios, a quien tenemos como Padre común, la misma Santísima Trinidad, somos cristianos todos, creemos en la Biblia, y cómo juntos podemos tener los mismos deseos de que la iglesia que representamos, que vivimos, que queremos también, sea un lugar de acogida para la familia, y una familia que queremos que esté centrada en Dios. Y precisamente por eso, porque teniendo a Dios como Padre somos hijos, y como hijos también hemos nacido en una familia, quisiera iniciar esta ronda de preguntas pidiéndoles que nos cuenten cuál fue su experiencia de fe en su propia familia. Platíquenos, por ejemplo, Elder Montoya, ¿cómo fue su experiencia de niño en su familia? ¿Cómo conoció la fe? ¿Cómo la vivió? ¿Qué recuerdos tiene? Muchas gracias, Padre. Mire, mi familia creció en un lugar en el desierto de Sonora, y en ese lugar aprendimos, ayer comentaba que deberíamos estar unidos y que la unión hace la fuerza, pero la unión provenía de la oración diaria. Yo recuerdo arrodillado alrededor de la cama de mis padres, somos 8 hermanos, y él nos llamaba todas las noches para arrodillarnos y entonces elevar una oración, una plegaria y poder agradecer, también pedir. A veces pedíamos, como estábamos en el desierto de Sonora, pedíamos porque lloviera. Y la fe de niños es muy poderosa. Pedíamos también, por supuesto, por las personas que estaban enfermas o afligidas. El enfocarse en otras personas, el pedir por otras personas, el saber que hay enfermedad y problemas, eso nos hacía acercarnos más a Dios, y nuestra fe en Dios crecía y crecía. Entonces pienso que para mí la oración es un recuerdo vívido alrededor de la cama de mi padre. Él vive aún, tiene 94 años, va a cumplir 95, y cada vez que lo voy a visitar aprovecho para orar juntos. Esa es mi experiencia que quería compartir. Muchísimas gracias. Qué bonito pensar también en la cama como aquel altar donde nace la vida y donde se da la vida a través de la oración. Creo que es un pensamiento hermosísimo. Muchísimas gracias por compartirlo, Pastor Robert. Cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia de niño? Totalmente diferente del Elder. Yo crecí en un hogar con una madre sola. Okay. Mi padre se fue de la casa cuando tenía 6 meses de edad, y crecí en un hogar con una madre que fue humilde, enfermera, pero donde vivíamos en Los Ángeles, California, me junté con los amigos equivocados. A los 14 años me fui de la casa y mi único deseo en la vida era correr olas. Yo era un tablista, vivía en la playa, corriendo las olas, viviendo la vida así. Pero no sé si han visto a alguien aquí la película La Revolución de Jesús. Yo fui parte de esa generación.
donde había algunas abuelas atrevidas. Gracias a Dios por las abuelas atrevidas, que oraba por los jóvenes en la playa. Y nos alcanzó, nos invitó a la iglesia y llegué a la iglesia y si puedo mencionar algo en ello, entré en la iglesia, entregué mi vida a Jesús diciendo, wow, eso es lo que me faltaba. Pero la segunda cosa es comencé a observar los otros jóvenes como el anciano, el elder, que habían crecido en la iglesia y tuve envidia. Yo dije, ¿por qué no tuve yo esto, lo que ellos tienen? ¿Por qué ellos? Es que los padres proveen 3 cosas por sus hijos. Los padres proveen seguridad, identidad y provisión. El niño que crece sin padre, y hoy día en Estados Unidos, 25% de los niños van a casa sin papi en casa. El 50% de los niños en el mundo va a la casa con un padre ausente, un padre alcohólico, abusivo, un padre trabajólico, 50%. Y yo sé que hay muchos aquí que saben lo que estoy hablando. Crecer sin padre es un niño inseguro. Y yo fui este niño con muchas inseguridades. Pero comencé a observar en la iglesia familias y yo dije, yo quiero una familia como ellos, no quiero como yo crecí, quiero ser como ellos. Entonces, yo doy gracias a Dios por la formación desde que soy cristiano, porque hay un dicho que tenemos, si no saliste de una buena familia, asegura que una buena familia salga de ti. Se puede. Bien. Okay, muchísimas gracias. Qué lindo eso. Gracias, Pastor Robert, por esa última frase. Si no saliste de una buena familia, asegúrate que una buena familia nace de ti. Es decir, la esperanza está ahí, no hay nada que Dios no pueda hacer. El origen sí puede condicionar algunas cosas, pero no es una marca que te persigue. Creo que la misericordia de Dios y el deseo de buscarlo ya es señal de que lo has encontrado. Gracias por compartir. Un inicio quizá no ideal, pero en el fondo los caminos de Dios son misteriosos. Gracias. Sonia, cuéntenos, del otro lado del océano, desde España, desde Madrid, ¿cómo ha sido su experiencia en familia? Pues yo provengo de una familia muy sencilla, pequeñita, solo tengo un hermano. Mi padre no tenía fe y bueno, poco a poco con el tiempo, ¿no? Se acercó más al Señor gracias a mi madre, pero una fe muy incipiente. Mi madre es una mujer de fe y siempre ligada al servicio a los demás. Eso es algo que me marcó a mí desde pequeña, ¿no? Como la fe en casa no simplemente era unir a la iglesia, ¿no? Sino como era estar siempre disponible para el otro, ¿no? Y como habíamos recibido mucho y la vida se convertía en un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento constante por lo que uno tenía y siempre mirando al que no. Y luego compartida la vida, compartida la fe. Entonces esto me marcó mucho siendo niña, ¿no? Porque encontré tanto gozo en esto, encontré una felicidad que en el mundo no encontraba, ¿no? Y esto tiró de mí con fuerza, sí. Okay. Qué importante la palabra felicidad, la búsqueda de la felicidad, un derecho que todos tenemos, esa búsqueda, la felicidad última, pues sabemos que está en Jesucristo y nos espera en el cielo, pero creo que el gran regalo de la familia es darnos las herramientas para buscar la felicidad y sobre todo saberlo buscar a Él. Claro, hay un deseo muy fuerte en el corazón de todo hombre de felicidad, ¿no? Y un deseo además de que sea para siempre. Y entonces se produce esta dicotomía, ¿no? Si yo no soy para siempre, ¿no? Si yo algún día moriré, porque tengo este deseo tan grande de amar para siempre, de vivir para siempre, ¿no? Y ahí es cuando uno de repente empieza a encontrar, ¿no? Que su vida es mucho más grande de lo que piensa, ¿no? Así que sí, es ese motor de búsqueda que el Señor nos hizo sedientos. Muchísimas gracias. Adriana. Bueno, buenas tardes. Yo tengo 2 caras de la moneda. Los padres de mi papá, un revolucionario que peleó en la revolución con Pancho Villa, una abuela, una madre de mi papá,
totalmente alejada de la iglesia y un abuelo revolucionario. Y por el otro lado, del lado de mi mamá, un abuelo que iba a misa todos los días a las 7 de la mañana, que me enseñó a rezar el rosario, y una abuela que pasaba por mí todos los sábados a las 9 de la mañana para llevarme a las cárceles a repartir desayunos. Entonces yo crezco entre estas dos grandes, ahora sí, polos opuestos, pero aprendí dos cosas importantes. Hay una lección que mi abuelo Margarito, el revolucionario, me enseñó y la quiero compartir a todos porque este es el momento. Era una tarde, estábamos en el rancho, venían los caballos de hacer su trabajo y los arados, y mi abuelo me hace una pregunta, yo tendría como 10 años, y me dice: hija, ¿te gusta la tierra? Y yo, como soy dragona, como ustedes verán, estaba sembrado de elotes, y yo le dije: sí, abuelito, me encantan los elotes. Pero la respuesta que me dio mi abuelo es la que les quiero compartir. Mi abuelo dijo: espero que ames tanto esta tierra que un día seas capaz de defenderla. Y eso es lo que estoy haciendo desde el micrófono todos los días. Eso me enseñó mi abuelo Margarito. Por el otro lado, mi abuelito Jaime me enseñó la virtud. Él era paciente, amoroso. Su máximo regaño era: mijita, ¿eso le gustaría al niño Jesús? Y tú te soltabas llorando porque pues ya con eso bastaba. Y mi abuelita Carmen, que era una entrona, yo heredé mucho este carácter de ella, ella llegaba conmigo y me llevaba a las cárceles, y entonces dábamos desayunos, pero yo iba con el preso y le decía: ¿quieres desayunar? Sí, me decían. Bueno, el padre Prado está ahí, confiésate y ahí te espera el desayuno. Entonces, yo jalaba a los clientes para cambiar, y entonces esas personas, mientras estaban en la cárcel, se iban evangelizados. Entonces aprendí dos cosas. Las verdaderas revoluciones son aquellas que se hacen no con la guerra, sino creo que estamos en la revolución en este momento del mundo, que necesitamos la revolución del amor. Y con mi abuela aprendí: la caridad se enseña en la familia, no con regaños, no con rollos, no, con acciones concretas. Y hoy yo no veo muchas familias que lleven a sus hijos a vivir la caridad, el servir, lo que te decía tu abuela, no tu mamá. Entonces, esas son mis dos. Yo tengo poquito de las dos, como podrás ver. Muchísimas gracias. Creo que es interesante escuchar la historia de cada uno, porque Jesús se encarna en una historia concreta. Jesús se hace hombre en una cultura que obviamente sabemos temporal, pero con un mensaje universal. Y creo que la siguiente gran pregunta es: ¿cómo lograr que Dios entre en la historia de un hijo? ¿Desde qué chiquito? ¿Cómo lograr que el hijo sea familiar de ese Dios que se hace presente? ¿Y cómo acompañarlo, sobre todo los primeros años, según su experiencia? Todos tienen hijos. ¿Cómo han enseñado a orar a sus hijos? ¿Cómo han rezado como esposos? ¿Podrían compartir algo de su experiencia? Elder Hugo. Bueno, por supuesto, heredamos un legado y tratamos de continuar ese legado. Hemos aprendido que nuestros padres lo hicieron bien, en mi caso, y entonces seguimos con ese legado. Una cosa que admiro de lo que se acaba de decir es el servicio. El servicio es acercarnos al Salvador Jesucristo. El servicio permite ennoblecer nuestra alma y la de nuestros hijos. Recuerdo las tormentas de verano allá en Hermosillo, y encharcamientos por todas partes, y muchos carros tirados porque se le mojaban los cables y se quedaban ahí. Mis hijos y yo, aún
desde 5 años, salíamos a ayudar a esos automovilistas que estaban pasando por una situación difícil en ese momento. Por supuesto, llegábamos, nos bajábamos, teníamos que mojarnos los pies, ellos aprendieron a mojarse conmigo, teníamos que poner el lazo o la cadena para sacarlos de ese charco. Y al final los sacábamos, a veces los llevábamos hasta su casa. No era algo para hacer protagonismo, ni tampoco para hacer negocio, pues para pedir una recompensa. Simplemente era algo para mostrar a los hijos que hay desamparados y que debemos servirles, ayudarles en el momento que se requiere. Sabíamos, ellos sabían, empezaba a llover y ellos empezaban a alistar con sus impermeables, porque sabían que iban a salir a buscar a ese desamparado bajo las tormentas de la lluvia. Eso, como dije, como ha dicho la señora, ennoblece. El servicio ennoblece y es lo que dice la escritura en Mateo 25. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor nos va a preguntar algún día y nos va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, desnudo y en la cárcel, etc. Preguntaremos, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y Él contestará, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, mi experiencia con mi familia, con mis hijos, de continuar este legado es mostrarles el servicio al prójimo. Okay, muchísimas gracias. Pastor Robert, en su caso sabemos que quizá al inicio no fue así. Pregunta, ¿quién le enseñó a orar? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo fue dando los primeros pasos? Y después de esa experiencia fuera del ordinario, temporalmente, por así decirlo, ¿cómo lo transmitió usted a sus hijos? Dios. Proverbios 13:22 dice, un buen hombre deja herencia hasta la tercera generación. Cuando yo leo esto, me dice a mí, yo no sé si usted es un buen hombre hasta que veo a tus nietos. Porque el buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. Obviamente yo no provengo de una familia, como dije, los padres proveen seguridad, identidad y provisión. Pero ¿qué me enseñó? Era asistir a la iglesia, observar familias sanas. Yo recuerdo, escuché una enseñanza, le comparto un poquito de esta enseñanza que me tocó. Era cuando David estaba al punto de morir en su vida, estaba en los últimos momentos de su vida, David. Y él llama a su hijo. ¿Cuánto sabe el momento más tierno, más importante de un padre es cuando él está al punto de morir? Y David dice en 1 de Reyes 2:1, estaba en este momento al punto de morir, llama a su hijo Salomón y le dice, Salomón, estoy por ir el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. David dijo sus últimas palabras en la Biblia, escrito de David, esfuérzate y sé hombre. Y déjame mencionar cómo me hubiera encantado tener un padre que me diga esto. Un padre que me mire a los ojos y que me diga, sé hombre. Pero yo no sabía que era hombre porque no había modelos de hombría. Yo vivo en Perú, Lima, Perú, tengo 40 años en Perú, amo la vida latina, doy gracias a Dios que los latinos me adoptaron como un hijo, gracias a Dios por la familia latina. Porque la familia latina es una mafia.
Si tienes un latino como amigo, mami, papi, abuelo, tío haría cualquier cosa por ti. La familia es bien unida. Y una cosa que tienen los latinos que me fascina se llama la quinceañera. Mi hija, cuando estaba al punto de cumplir 15 años, esto no hacíamos en Estados Unidos, la quinceañera. Y cuando mi hija estaba a punto de cumplir 15 años, yo le pregunto, ¿qué quieres hacer, hija? Quiero mi quinceañera. Entonces yo dije, ok, está bien. Y la llevé a comprar su vestido, sus zapatos. Llegó el día de su cumpleaños. Le llevé a la peluquera que haga sus uñas y no sé qué más le haga. Pero llegó mi hija a la casa, invité a los jóvenes, como dicen aquí en México, los chavos. Los invité que venga a la casa, preparé una comida y mi hija estaba arriba. Y cuando llegó el momento que mi esposa me dijo, tu hija está lista, yo subí al cuarto donde estaba mi hija y la miré y le dije, Dios mío, ¿dónde fueron los años? La miré, qué bella, qué simpática. Y la miré diciendo, wow, hija, eres hermosa. Ay, papi, vamos. No, hija, déjame un momento. Quiero solo decir cuán orgulloso soy de ti. Ay, papi, vamos. No, hija, te amo. Y llegó el momento que por fin tuve que bajarla. Estaba tratando de alargarlo por los jóvenes que estaban abajo, pero le puse en mis codos, bajamos de la escalera y miré los jóvenes mirando a mi hija, miré mi hija que era tan guapa, tan linda, y yo tuve que hacer esta declaración. La declaración que yo hice es, esta es mi hija. Hoy día ya no es niña, es mujer. Había un aplauso. Ok, gracias. Y los jóvenes aplaudieron. Yo dije, usted me puede llamar pastor, me puede llamar Robert, pero nadie me llama suegro. No funcionó. Se casó y tengo 3 nietos, entonces ya estamos bien. Pero si la mujer es mujer a los 15 años, ¿cuándo es el hombre hombre? ¿A qué edad sucede esta transición de niño a hombre? David decía a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre. Entonces, ¿qué edad llega cuando el hombre es hombre? Y ese es el problema en la sociedad hoy día, nadie sabe. Por esto tenemos niños de 30, 40 y 50 años. Cuando me hace la pregunta, ¿quién me enseñó a ser hombre? Hay un dicho que dice, hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Déjame explicar este dicho, hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Es decir, Adán estaba en el huerto, el serpiente en la rama mirando a Eva, pobre desnuda Eva mirando la manzana. Y cuando Eva estaba siendo tentado por Satanás, por el serpiente, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el hombre? Lastimosamente la Biblia lo dice, estaba a su lado, Génesis 3:6. Y nos muestra algo, las mujeres lo saben. Cuando el hombre no sabe qué hacer, generalmente no hace nada. Entonces, Adán estaba a su lado cuando Satanás estaba atacando a su familia. Gracias a Dios hay un segundo Adán, se llama Jesucristo. Y Jesucristo sí vino a la tierra por su mujer, la novia, la iglesia de Jesucristo, y aplastó el serpiente en la cruz del Calvario. Por esto, el verdadero hombre es semejanza a Cristo, que está ahí cuando el serpiente de hoy quiere entrar en nuestras casas con ideologías y con enseñanzas raras. El hombre de verdad está en la casa con su familia, cuidando a su familia. Entonces yo aprendí esto de la iglesia. Gracias. Gracias, me conmueve, me toca el corazón porque yo soy hombre y soy padre.
padre espiritual, y es todo un compromiso escuchar esto. Esfuérzate y sé hombre. Y más en una sociedad donde por lo general se piensa que la mujer es la que es responsable de transmitir la fe, y es cierto, es la que pasa quizá más tiempo con los hijos, pero si no está el hombre, ciertamente falta algo esencial. Muchísimas gracias. Sonia, ¿cuál fue su experiencia de esa historia que se hace vida a través de la oración, a través de los años? ¿Cómo transmitieron la fe a sus hijos? Pues gracias a Dios nuestros 3 hijos tienen fe y yo muchas veces les miro y pienso, ¿cómo ha ocurrido? ¿No? ¿Cómo ha ocurrido? Porque yo creo que la fe se transmite a la vez que se transmite la vida. Pero sí tengo la certeza de que hay que enseñar a orar, hay que enseñar a rezar, ¿no? Lógicamente los niños aprenden cuando en casa se reza, ¿no? Los niños están presentes, participan en la oración y los niños aprenden a rezar, ¿no? Contigo, ¿no? Es una cuestión de transmisión de vida. Pero cuando nosotros eran los niños muy pequeños, buscábamos momentos muy concretos para rezar juntos, ¿no? Que durante el día no fuera como algo que hay que cortar con todo ¿no? Sino en la naturalidad del día. Y entonces íbamos al colegio en el coche y en el atasco de la mañana pues aprovechábamos para rezar. Y me acuerdo que los niños eran muy pequeños y la primera vez pues tendrían 3, 4 años, ¿no? Y yo les decía, vamos a hacer 2 cosas, vamos a rezar al Señor, vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a rezar unas oraciones, pero luego cada uno personalmente tiene que pedirle perdón al Señor por algo, ¿no? Que no ha hecho bien. Tiene que darle una petición, darle al Señor algo por lo que quiera pedir por hoy y darle gracias, ¿no? Vamos a hacer estas 3 cosas muy sencillas. Y mi hijo Ramón tendría 3 años, ¿no? Y la primera vez me acuerdo que, pues pidió perdón, no me acuerdo por qué, pero fue a pedir y dijo, pues yo te pido, Señor, que me traigas la consola de videojuegos para los Reyes que viene, ¿no? Y te doy gracias si me la traes, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué concepto tienen de pedir? El del mundo. ¿Qué concepto tienen de dar gracias? El del mundo. Entonces, solo a través, ¿no? de tu propia oración, de cómo tú pides, cómo tú das gracias, ¿no? Ellos van entendiendo, ¿no? Ellos van captando que hay una vida mucho más grande, ¿no? Que la material, la concreta, ¿no? Y ahora, hoy ya tienen 20 y pocos años, seguimos rezando juntos y por supuesto rezan mucho mejor que yo. Ya no piden consolas. Ya no piden. Bien, muchísimas gracias. Qué importante es aprovechar el ritmo del mismo día y la misma realidad para santificarla. A veces nos quejamos del tráfico, pero creo que le da a los papás una oportunidad de oro para convivir con los hijos, para rezar, para conocerlos. Incluso pues, del mal se puede sacar un gran bien. Muchísimas gracias por compartirlo. Adriana, con todo. Bueno, yo tengo una hija biológica y 5,000 hijos espirituales. Y les voy a pedir a todos mis hijos que están aquí que se pongan de pie. Aquí tengo varios, pónganse de pie. Todos los que son de mis jóvenes empresarios, pónganse de pie. Pónganse de pie. Gracias. Gracias. ¿Por qué quiero hacer la diferencia? ¿Qué me ha enseñado Dios en estas 2 cosas? Una, como mamá biológica de Mariana, que me ponía a orar con ella y demás. Me encantó lo que dijo el pastor. La fe sin obras es muerta. Papás, a mí ya me llegan grandes de 20 años para arriba, lastimados, heridos. En estos 5,000 hijos espirituales tengo exprostitutas, exnarcotraficantes, traficantes de armas, atracción al mismo sexo y anexas. Cuando Dios me regaló el don de la maternidad, estábamos Lili de Nueva York y yo en un congreso espiritual y estábamos ante el Santísimo y el Señor me dice a través de Lili me dice, Adriana,
el Señor te quiere hablar. Y yo le digo, pues aquí estoy. Y entonces a través de Lili me dice el Señor, te daré el don de la maternidad espiritual. Escuchen esto, papá, para que escuches, formes y ames a los más despreciados de la tierra. Desde hace 11 años hago esto y mis hijos que están aquí les podrán decir, tú no puedes, papá, enseñarle a tu hijo nada que tú no hagas. Por eso tus hijos salían con el permeable, ¿no? ¿Por qué? Porque papá se lo ponía. Entonces, una de las cosas que yo uso para enseñar a mis hijos a orar, aunque ya son adultos y unos me llegan fragmentados, si yo sacara mi celular ahorita, podrías leer lo que me llegó esta mañana. Tú no le puedes decir a tu hijo, o como dicen muchos, perdón, pues ahí llévatelos a misa. La fe sin obras está muerta. La única manera de enseñar a orar y amar a Dios se llama el ejemplo, no hay más. Y si no hay ejemplo, amores, nuestra relación con Dios es tibia. Entonces, lo que yo he aplicado tanto con Mariana como con mis hijos espirituales ahora es el ejemplo. Y te puedo platicar muchas historias, pero una que me marcó, estaba yo el año pasado, octubre, no se me va a olvidar, en un momento muy difícil, de esos días que quieres aventar el arpa, yo creo que a todos nos ha pasado. Estaba delante del Señor y le dije, me rindo, no puedo más, me voy, no puedo más, porque yo soy muy clara con Dios, yo a lo que te truje chencha, ¿no? Entonces le digo, me rindo. Y en ese momento mi celular nunca está prendido para que timbre, porque traigo 5,000 hijos, me vuelvo loca. Entonces estaba la bolsa aquí abajo y empieza a prender y apagar el celular, y yo estaba ante el Santísimo, lo tomo y veo que era mi hijo Carlos. Mi hijo Carlos traficaba armas, no tiene 3 dedos en las manos. Y entonces cuando lo abro digo, ¿qué le pasará a mi hijo? Abro el WhatsApp y me dice, mamá, te escribo para darte las gracias, porque si no hubieras llegado a mi vida hace 3 años, yo estaría muerto. Cuando volteé con nuestro Señor le digo, qué manera tan sutil tienes de decirme que no me puedo rajar. Está bien, no me rajo, ¿ok? Porque Él es así de sutil. Entonces, resumo, papás, la oración tiene que ser vivida y 3 características que le gustan a Jesús. Primera, tiene que ser salida del corazón. No te formes del corazón. Segundo, tiene que ser honesta. Y tercero, tiene que tener una absoluta confianza de que Dios te escucha. Y créeme que te escucha. Te escucha cuando lloras, te escucha cuando bramas de dolor, de angustia y de desesperación. Te escucha en tu alegría y te escucha cuando estás enojado. Yo soy la que les digo mucho a mis hijos, cuando traen alguna bronca, le dije, no, ve con tu papá. Y ahí háblale, al chile cuerón, háblale. Al chile cuerón, o sea, no, dile, ¿qué te pasa? Ejemplo, traen una tentación con una mujer que me pasa mucho, que me hablan, ve con el Santísimo y dile, Señor, sosténme, porque si no me voy a echar a la gordita esa. Pues le tienes que decir, a ver, me está pasando esto. Entonces la oración tiene que ser aterrizada. Y otra cosa que no resiste el demonio, y esto lo sé por tanta cosa que me ha pasado, es el rosario. Es una guillotina para él. Al demonio no resiste a las mujeres, por eso le tiene miedo a María, porque le pisará la cabeza. Esa es mi experiencia. Gracias, Adriana. Voy a ahora cambiar otra vez de aquí, regresamos. Me quedo contigo. De lo que han dicho todos, me quedo con la palabra imitación. O sea, necesitamos un modelo a quien imitar. Últimamente el modelo es Jesucristo. También los padres están llamados a ser un modelo. Y el tema que quiero retomar ahora sería la importancia del amor incondicional.
Y tomando las 3 características de la oración, salida del corazón, honesta y con confianza. El amor incondicional nace del corazón, de lo más íntimo y profundo. Es honesto, escucha, es confiado. ¿Cómo transmitir un amor incondicional a pesar del que uno haya podido recibir de los papás, que es incondicional, muy imperfecto? Pero ¿cómo ser más conscientes de que cada palabra, cada gesto, cada tiempo que dedicamos a escuchar a los hijos o a escucharnos como esposos es un testimonio vivo del amor incondicional que Dios nos tiene? Yo he encontrado en estos 11 años unos pasos muy simples que ojalá les sirvan a todos los papás. Recibo chicos de todo y ahora nietos, tengo 500 nietos, 5,000 hijos espirituales y 500 nietos. Entonces estoy atareada todo el día. Pero hay 5 cosas que yo he aprendido. Primero, Dios no juzga. ¿Cómo le llegamos? No te juzga. Entonces yo he aprendido que primero escucho. Escucho para comprenderte. Te comprendo para amarte. Te amo para poderte perdonar. Porque el perdón es base en el amor, ¿o no? Dice, si traes tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y regresa. Entonces, papás, voy a decirles una anécdota que partió mi corazón. Salgo del radio, venía yo en el carro y ese día mi celular timbra. Cuando Dios quiere que hables, hablas. Contesto y oigo la voz de un jovencito y me dice, ¿usted es la señora Adriana Corona? Sí, le digo, ¿en qué te puedo servir? Y me dice, he tenido 3 intentos de suicidio. Me doy la vuelta y me estaciono. Dije, esta llamada no es de 5 minutos. Un joven oigan esto, papás, 16 años, divorciados papás, la mamá ya con novia, el papá con novio, el único hijo y él dejado en medio. Y le digo, hijo, ¿por qué me hablas a mí? Y me dijo, porque yo sabía, yo le he escuchado, vi su YouTube y yo sabía que usted sí me iba a escuchar. O sea, tuvo que hablar un joven de 16 años de México con una gorda que ni conocía. O sea, ¿verdad? Entonces, papás, escucho para comprenderte. Te comprendo para amarte y te amo para poderte perdonar. Ese sería para mí lo que yo he hecho en 11 años con los chicos. Yo primero escucho su historia. Y mi hijo Juan Jesús ocupó 17 exorcismos. Venía del satanismo. ¿Yo quién soy para juzgarlo? Y aquí tengo varios salidos de la droga, de la prostitución. Entonces, papás, no juzguemos, porque Dios no nos juzga, porque con la vara que midamos seremos medidos. Y ese sería mi modelo, o lo que yo he hecho. Muchísimas gracias, Adriana. Me permito leer ahora un texto de la escucha, porque sin duda alguna, y espero que estén de acuerdo conmigo, el verbo clave del Antiguo Testamento y del Nuevo también es escucha, oh Israel, y el Hijo escucha al Padre. Hoy en día hace falta silencio, hace falta menos ruido, hace falta escuchar. Quisiera leer este texto y quisiera que fuera también un reto para ustedes, papás. Y dice así: escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras. Se da él mismo, no son las palabras, es él mismo que se da en las palabras. El signo de esta escucha es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad, sino de que el otro sienta que mi tiempo es suyo, el que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme
sin molestarme y sin cansarme. Cuando alguien se siente escuchado así, siente que es amado incondicionalmente. Se lo dejo de tarea y yo mismo también me lo pongo como Es tarea. que es así. Sonia, cuéntanos tu experiencia. Pues es que el amor incondicional yo creo que es un amor que solo proviene de Cristo. O sea, ninguno de nosotros somos capaces de amar por nosotros mismos de una manera incondicional, porque tenemos experiencia, ¿no?, de cuántas veces caemos, cuántas veces no tenemos tiempo para escuchar, cuántas veces caminamos tan deprisa por la vida y, por supuesto, nuestros hijos, nuestro matrimonio es lo más importante, pero tantas veces, ¿no?, el mundo nos enreda en mil cosas. Y yo tengo muy presente que al final ninguno podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Si yo estoy llamada a amar incondicionalmente a mi familia, necesito recibir ese amor, ¿no? Recibir ese amor. Por lo tanto, el fundamento de la familia se encuentra siempre en Cristo, ¿no? Cuanto más cerca estamos los padres del Señor, cuanto más grande es la vida espiritual, más puedes dar al otro, ¿no? Desde nuestras propias fuerzas somos muy limitados, ¿no? El levantarme por la mañana y decir, hoy voy a ser la madre del año, es que me dura una hora, ¿no? A los 10 minutos, ¿no? Estoy gritando a unos y a otros porque la vida pues no nos da, ¿no? No nos da. Entonces la vida al final de una familia se vive de rodillas, ¿no?, pidiendo al Señor que te transforme, que transforme el corazón, que te dé las palabras, que te dé la escucha, que te dé el tiempo, que ordene el Señor tu vida, ¿no? Cuando Él ordena tu vida, todo es distinto, ¿no? Todo es completamente distinto. Entonces, el perdonar, ¿no?, que estaba diciendo Adriana ahora, perdonar, dar de más. Es decir, a pesar de que el otro me ha ofendido, sigo amando, ¿no? ¿Dónde encuentro yo eso? Solo en Cristo, ¿no? Le traicionan, le abandonan, le niega a Pedro, ¿no? Y él sigue amando, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Cuando ahora en los matrimonios tanto nos preguntamos, ¿no?, la traición, hasta cuándo tengo que perdonar, cómo hay que perdonar. La medida del amor incondicional solo la muestra Él, pero yo no la tengo, es necesario recibirla. Por lo tanto, en una familia, cuanto más cercanos estemos al Señor, más crecerá este amor incondicional, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que la oración también consiste en la purificación de nuestra propia historia. No solo es reconciliarse con la historia propia, con la realidad de nuestros papás, sino es más bien, Señor, todo aquello que quizá no he recibido a través de mis papás, quiero que tú lo suplas, lo multipliques, lo purifiques, para que yo, sintiéndome amado incondicionalmente, entonces sí, pueda hacer un mejor esfuerzo para al menos amar mejor incondicionalmente. Y creo que si no vamos a la fuente, como decía Sonia, pues nos vamos a acabar pues agotando. Muchísimas gracias. Pastor, su experiencia, el amor incondicional, en su caso, ya lo ha comentado, desde las olas de California hasta aquella experiencia profunda, ese anhelo de yo quiero ser como ellos, como Jesús, formar una familia así. Cuéntenos, ¿cómo transmitir ese amor incondicional? Sí, tengo un amor por el mar impresionante. Incondicional. Incondicional, no. Dios mío, vuelvo a decir mi experiencia desde que conozco a Jesús, desde que tengo una relación con Él, porque antes mi vida fue difícil, no fue una vida ejemplar, pero cuando entregué mi vida a Cristo, yo recuerdo uno de los primeros enseñanzas que escuché en el seminario. Estuve estudiando, Dios mío, me habían botado de 3 secundarias, ahora estoy en seminario. Y qué difícil, tenía que aprender griego, Dios mío. Yo ni sabía inglés. Pero me tenía como una mascota ahí, entonces. Yo recuerdo un día escuché una enseñanza de un invitado que vino sobre los 10 mandamientos. Y dijo esta frase, que el pecado de los hombres repiten los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Cuando yo escuché esto, yo dije, Señor, ¿qué generación soy yo?
Y sentí esta voz del diablo en mi oído, 2. Es decir, no tenía el modelo de lo que fue un buen padre, un hombre en la casa que me amaba. Tuve una madre que me amaba mucho, pero tenía que trabajar extra para cuidar la familia y casi no la vi. Entonces, cuando yo dije, el pecado de los hombres repiten los hijos, yo no conocí a mi padre, pero sabía que tenía hijos de otras mujeres, sabía que mi padre peleó en la guerra de Vietnam y tengo hermanitos en Vietnam, así era mi padre. Entonces yo dije, ya no llego, yo no puedo, yo quería dar mi vida al servicio del Señor. Y recuerdo un día cuando sentí orando, diciendo, Señor, estoy perdiendo mi tiempo en este seminario, debo salir y buscar un trabajo y simplemente tratar de crear una familia distinta a donde yo vengo. Y sentí por la primera vez el amor de Dios en mi vida. Que no tuve un padre, pero tengo un Padre celestial, un buen Padre, que sí me amaba, que no soy de la segunda ni la tercera generación, como decía esto, porque la tercera generación es la maldición de la ley, y Jesucristo vino y clavó la maldición de la ley en la cruz del Calvario. Yo no soy la segunda ni la tercera generación, yo soy la primera generación, y mis hijos después de mí serán bendecidos por 3 y 4 mil generaciones. Entonces, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando entendí no cuánto yo amo a Dios, sino cuánto Él me ama. No es cuánto yo le amo, es cuánto Él me ama. Dios siempre quería una familia y soy su familia. Es ahí cuando comenzó a cambiar. Hoy día mi hijo Taylor está ahí conmigo, está en el ministerio conmigo. Tengo nietos que están creciendo totalmente distinto como yo crecí. Dios es fiel. Como dije, si no saliste de una buena familia puede salir de usted. Muchísimas gracias. Bien, eso me encantó. Como ven, si hay una palabra común es la esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza. Hay mucho que se puede hacer porque Dios está al centro, Dios lo quiere y Dios lo hace. Elder Montoya, cuéntenos usted, ¿cómo transmitió ese amor incondicional? Creo que la palabra es amor. Contra el amor no prevalece nada. Como padres debemos amar incondicionalmente a nuestros hijos. Ellos tienen albedrío. Ellos van a tomar decisiones buenas o malas. Debemos respetar el albedrío de ellos. Pero amarlos debemos hacerlo siempre. El amor es debemos amar porque Cristo nos amó primero. Y debemos mostrar eso, especialmente a nuestros hijos. El amor se transforma en tiempo. El amor se transforma en esfuerzo, en educación, en consejos, en entrevistas. Una buena práctica de mi familia es que tuve, ahora ya están grandes mis hijos, pero entrevistas cada semana con ellos para preguntarles cómo les había ido en la escuela, no enfrente de sus demás hermanitos ni de su mamá, pero rendición de cuentas. Que ellos me dijeran, pues hice esto acá y allá, y de repente escuchaba yo una palabra o una palabrota y tenía que corregir. Entonces, amor significa más que cariño, tiempo, esfuerzo, educación. Recuerdo cuando estábamos construyendo en casa en el segundo piso, los albañiles llegaban, ponían una escalera de esas de peldaños de madera, subían y trabajaban arriba. En la tarde se iban, y yo siempre les decía, cuando ustedes lleguen en la mañana y suban arriba, suban la escalera. Cuando en la tarde se vayan, acuesten la escalera en el piso, porque tengo hijos pequeños. No vaya a ser que uno de ellos tenga un accidente.
Siempre me hicieron caso excepto un día. Y ese día dejaron puesta la escalera. Mi hijo de 3 años salió al patio, vio la escalera y empezó a subir. Al llegar arriba, él trató de dar un paso para caer arriba de la losa, como lo había visto a los albañiles, pero sus pequeños pies no le alcanzaron y resbaló. Y se quedó colgado de la cornisa del techo. Y mientras estaba colgado ahí, me empezó a gritar: papito, papito, me callo, me callo. Inmediatamente, al escuchar a mi hijo pedir auxilio, salí corriendo. Dejé todo lo que estaba haciendo y salí afuera. Llegué justo en el momento en que él perdía sus fuerzas para poder rescatarlo. Como padres, cuando hay una afección física o un impacto físico en nuestros hijos, estamos listos para ayudarlos. ¿Por qué no hacerlo igualmente cuando ellos están pasando por situaciones emocionales? ¿Por qué no hacerlo igualmente cuando ellos están pasando por situaciones, incluso ahora de adultos, con problemas de ellos mismos en su matrimonio? Debemos estar ahí para ellos. Eso es tiempo. No podemos regatearle el tiempo a nuestros hijos. Tenemos que estar con ellos, para ellos, ayudarles, servirles. Cuando ellos nos necesitan, seguramente va a ser el tiempo más ocupado de nuestro trabajo. Pero ahí demostramos el amor por ellos. Dejar aquellas cosas que son importantes y buenas por algo que es superior, que es nuestra familia. Entonces, para mí el amor, pastor, padre. Muchísimas gracias. Me estaba acordando ahora, al escucharlo, de el inicio de la Biblia, Moisés, Josué, ante la tarea ingente que Dios le propone, ser padre de una nación, liderar pues todo lo que les pidió. ¿Cuál era la frase? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y creo que el mensaje de los papás, pero sobre todo del padre, y que afianza ese amor incondicional, es: hijo, yo estaré siempre contigo. Creo que es un gran mensaje y le agradezco mucho por compartirlo. Me quedo con usted y regresamos hacia acá. Hemos hablado en varios momentos del servicio. El servicio es otra palabra que es sinónima de amar. Amar es servir, servir es amar. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en familia del servicio? Hemos hablado de esos primeros años, cuando iban, salían, se ponían el chubasquero que decimos en España, ¿verdad? Y ayudaron a la gente que se encontraba. Más adelante ya, más formalmente, lo que nosotros llamamos apostolado, servicio, ministerio. ¿Cómo lo empezaron a vivir ya más formalmente? ¿Cómo lo hicieron parte esencial de su familia? Y luego también en su propia iglesia, ¿cómo lo transmiten en el aspecto familiar? Una familia no puede renunciar al aspecto de ministerio, misionalidad, servicio, apostolado. Bueno, la primera parte, como familia, creo que es otra vez un legado, una cultura de servicio. Y otra vez no es protagonismo, es buscar a nuestros hermanitos más pequeños y siempre estar alerta. Siempre digo que tendremos quizás una única oportunidad de ayudar a alguien cuando cruzamos nuestros caminos en esta vida. Y si no la aprovechamos, pienso que nos vamos a arrepentir de haber hecho el cambio con alguien, de haberle dicho unas palabras amables a alguien. Recuerdo una Navidad especial que nuestra familia fue a pasar Navidad a Arizona. Tenemos familiares ahí. Y
nuestra hija más pequeña de aquel tiempo tendría unos 8 años, 9 años. Y ella recibió de regalo ahí de sus tías una casa de muñecas grande. Yo tenía problemas para colocarla en el carro, ¿verdad?, de lo grande que era, pero ella estaba emocionada. Por supuesto, jugó con sus primos ahí. Y después de un tiempo de pasar Navidad allá, decidimos pasar Año Nuevo con los indios tarahumaras en el estado de Chihuahua. Y al ir ahí, encontramos 2 niños tarahumaras, uno de la edad de mi hija y otro más grande, como de 10, 11 años, que fueron nuestros guías por 3 días. Los recogíamos en el hotel y nos llevaban a diferentes partes. Hacia el final, era casi día último, yo le quise dar una lección a mis hijos. Y les dije a estos buenos niños: ahora llévenos a su casa. Queremos conocer su casa. Ellos se sintieron muy honrados porque nadie visitaba su casa. Y entonces nos llevaron por los pinos y las cañadas y caminamos hasta que pudimos llegar a su casa. Una cueva en la montaña, con una puerta de madera, todo lo demás una cueva. Tenemos una deuda con nuestros hermanitos más pequeños. El alcohol puede llegar a esas regiones, pero el amor y el alimento no llegan. Al estar ahí platicando con ellos, les dije: ¿y su papá dónde está? Y me dijeron: está adentro, pero está borracho. ¿Y su mamá dónde está? Me dice: está en la estación del tren, está haciendo artesanías para poder comer, para poder tener dinero. Por eso nosotros ayudamos siendo guías de turistas. Mis hijos vieron eso y se dieron cuenta de que tener una casa es una gran bendición de Dios, que siempre hay que compartir el techo. Al regresar al hotel, hacía mucho frío y mi hija pequeña, la de 8 años, se quedó conmigo. Mi esposa y mis demás hijos se fueron corriendo a buscar refugio del frío en el hotel. Todavía le quise dar una enseñanza a mi hija y le dije a los niños, les pregunté, estaba mi hija a un lado y les pregunté a los hijos: hijos, ¿qué les trajo Santo Claus esta Navidad? El mayor me contestó: no, señor, Santo Claus no viene a nuestra casa. Mi hija se acercó a un lado y me susurró al oído: papá, ¿le puedo dar uno de mis regalos a estos niños? Entonces dije para mí: ya aprendió su lección. Y le dije: claro, pero entonces yo aprendí otra lección. Ella fue atrás del carro a sacar su gran casa de muñecas, su primera casa de muñecas que tenía mi hija, y se la entregó a los niños. Ellos la aceptaron inmediatamente. Y yo, bromeando con ellos, les dije: ¿cómo ustedes juegan a las muñecas? Y él, el niño mayor, en su sabiduría legendaria de esta tribu, me enseñó una lección de vida. Me dijo: no, señor, pero en nuestra casa, nuestra hermanita sí juega a las muñecas. Y si ella es feliz, nosotros seremos felices. De eso se trata, de dar felicidad a los hijos pequeños de Dios. Muchísimas gracias por este testimonio tan conmovedor. Si ella es feliz, nosotros somos felices. Qué bonito. Muchísimas gracias. Pastor,
Yo sé que en el año 83, no sé por qué locura, decidieron desde San Diego irse como familia a Perú en medio de una situación política muy complicada. En aquellos tiempos recordarán que estaba Sendero Luminoso. No era una situación fácil y decidió irse con toda su familia a... Cuéntenos. Sí, como dije, mi hijo está aquí, tenemos 40 años en Perú, la mayoría de mi vida. Si uno es lo que come, soy bien peruano, pero en gran parte mexicano. Pero hablando del servicio, lo que están hablando, yo recuerdo las palabras de Madre Teresa. Si atiende la gente que nadie quiere, Dios te dará la gente que todos quieren. Y así hemos vivido nuestra vida desde mi hijo era pequeño. Salíamos a servir, salíamos a hacer obras como lo que está haciendo el Elder y ellos han sido parte de esto. Yo no tuve la experiencia pero mis hijos sí, desde lo pequeño. Tenemos hogares para niños que hemos formado, fundado. Recuerdo hasta ahora, bueno, habla del tiempo del terrorismo en Perú. Fue un tiempo muy violento. Había un tribu en la selva peruana, Ashinincas, que fue muy brutalizado por el sendero. El sendero entraba en la tribu, había unos misioneros que trabajaban en este tribu, pero tenían que salir porque entró terrorismo. Y llevaron los niños a un campamento, los terroristas. Mataron los padres, algunos de ellos, los padres huyeron. Llevaron los niños y le decían a los niños, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Los niños levantaron su mano, así nos enseñaron el misionero. Levantaron su mano, sí creemos, sí creemos. Y los terroristas decían, vamos a ver si tú, Jesús, puede levantarte de los muertos. Le mataron un niño frente a sus amigos, haciendo a los niños ver el grito de su niño, su hermanito que murió. El jefe de esta tribu vino y me dijo, estoy construyendo un hogar de niños, un orfanatorio, y él me dijo, ¿puedo llenar esto con niños de mi tribu? Y yo dije, me gustaría, pero no puedo porque tengo una larga lista de niños en Lima que me están esperando. Y él me dijo, mira, lo están haciendo esto con nuestros niños, lo que acaba de contar. Y dije, ¿qué puedo hacer? Él dijo, podemos rescatar los niños, pero no tenemos dónde llevarlos. Yo dije, ¿cómo los rescata? Y él dijo, nunca olvido esto, cuando ellos disparan, oímos sus armas, pero ellos no saben de dónde vienen nuestras flechas. Y yo dije, mira, yo tomo cada niño que rescata. Llevaron 6 semanas después un telegrama de los misioneros a nosotros diciendo hay 20 niños en un bote, están en el camino y ya llegan a Lima. Ahora, yo no puedo cambiar el pasado de estos niños, pero podemos cambiar su futuro. Yo tengo una casa, se llama la Casa Gracia, donde rescatamos mujeres que han sido maltratadas sexualmente, abusadas. Rescatamos a muchas mujeres que tienen tendencias de suicidio, anorexia y bulimia. Y muchas de estas mujeres, Dios mío, cuando uno escucha la historia del abuso que han recibido, hasta hoy recuerdo una niña, Ruth, que fue abusado por su padre. Embarazado por su padre. Cuando su padre borracho sabía que su hija estaba embarazada, metió un alambre y abortó él mismo. Y yo dije, Dios mío, y Ruth llegó a nuestra casa y yo dije, yo no puedo cambiar tu pasado, pero podemos cambiar tu futuro. Y esta es la esperanza que mis hijos han crecido. Toda la iglesia es parte de ello. Seguimos sirviendo el día de hoy gente que nadie quiere. Y Dios nos ha traído gente que todos quieren. Entonces, es un trabajo que es parte de la obra nuestra, servir al prójimo. Y es parte de la obra de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y, Dios mío, de la Iglesia Católica
inigualable en el mundo. Gracias por ustedes. No, gracias, gracias. Impresionante conocer realidades no solo de otros países, sino de otras iglesias que uno desconoce, y vemos la grandeza del corazón humano conquistado por Jesucristo. Muchísimas gracias, porque nos abren horizontes a nosotros católicos que sí tenemos un sentido misionero, pero cómo quisiera yo pedir a Dios para todos los que están aquí presentes un corazón que no solo dedicase un día a la semana, sino que fuese una cultura, como decía el elder, un estilo de vida. Un estilo de vida que está marcado por un modo de concebir la vida, los tiempos, cómo elegimos nuestras prioridades, y donde el prójimo está al centro, porque el prójimo está en el corazón de Jesús. Muchísimas gracias. Sonia, una historia interesante. Liberia. ¿Dónde está Liberia? ¿Dónde está quién? Liberia. No es Iberia, la línea aérea, es el país Liberia. Bueno, primero estaba escuchándoles al pastor y a Leri y estaba pensando, qué grande es Dios, ¿no? Porque hoy en día solo escuchamos cosas terribles del mundo, ¿no? Y entonces cuando los cristianos nos juntamos, ¿no? Y compartimos la vida, qué fuerte, qué importante, ¿no? Dios pasa por ella y hace cosas increíbles, o sea, aumenta nuestra fe, ¿no? Se alimenta nuestra fe. Pues nosotros, así que muchas gracias. Nosotros, Liberia es un país de África, la parte oeste de África, que es uno de los países más pobres de África. Mi marido, que también está por ahí sentado, lo mandaron allí a trabajar hace ya 14 años. Y bueno, lo que en un momento determinado de nuestra vida supuso pues una dificultad matrimonial muy grande, ¿no? Nosotros viviendo en España, teníamos 3 hijos, además la pequeña es una niña adoptada de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, que es sorda, y entonces pues con unas dificultades de educación concretas, pues nos era muy complicado, ¿no? Esta situación, él allí, nosotros aquí. Entonces lo que al principio pareció como una barrera infranqueable, Dios siempre bendice con la cruz, ¿no? Y Ángel empezó a trabajar allí y al poco tiempo pues fui yo la primera en ir a visitar lo que estaba haciendo, y bueno, pues no sé qué tendrá la pobreza, ¿no? Bueno, Dios eligió la pobreza para nacer, ¿no? Y algo tiene la pobreza, algo tiene, ¿no? Que llama al corazón del hombre con fuerza, así que pues algo vimos en este país, ¿no? Que nos llamó con mucha fuerza. Y entonces intentamos irnos allí a vivir toda la familia, no pudo ser por problemas de escolaridad, y desde entonces lo que hacemos es que pasamos 3 meses al año, ¿no? Los niños terminaban una etapa del colegio, primera evaluación, finales de noviembre, nos íbamos hasta después de Navidades, hasta mediados de enero, después volvíamos otra vez, segunda evaluación, y luego todo el mes de septiembre. Nuestros hijos empezaron a ir cuando tenían, pues la mayor tenía 12 años y la pequeña tenía 9, y a día de hoy pues la mayor vive allí, es misionera, es enfermera, y seguimos igual, ¿no? El Señor nos mostró y nos enseñó que lo más importante, lo que más el mundo necesita hoy es la familia, ¿no? Ser familia en medio del mundo, ¿no? Tanta gente tantas realidades que vimos en Liberia, que por supuesto hay una pobreza material increíble, hambre, enfermedad, ¿no? Todas las miserias, ¿no? Pero la miseria más grande es la falta de amor, ¿no? Y entonces las familias que tanto hemos recibido necesitamos vivir con esa apertura, ¿no? Para que otros puedan conocer, ¿no? Lo que les ha sido negado, ¿no? Y empezamos a vivir así en Liberia, pues una familia en medio de unas realidades muy difíciles, ¿no? Y el Señor pues poco a poco ha ido trayendo a casa pues a quien Él ha considerado, ¿no? Trabajamos mucho con los presos de la cárcel, es uno de los lugares más oscuros de Liberia, ¿no? Los chicos jóvenes que salen de allí de la cárcel, chicos también de los orfanatos, bueno, no sé, toda la realidad. Somos una gran familia, ¿no? Es un regalo que hemos recibido. Liberia es un regalo que hemos recibido. Es la tierra de los hombres libres. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos,
los liberados, los esclavos liberados, los trajeron a este país, ¿no? Entonces, tierra de hombres libres, ¿no? Te enseña a vivir. Liberia nos enseñó a vivir. Okay, qué bonito pensar que cuando uno hace estos actos de servicio se compromete, en lugar de perder libertad, perder el tiempo, acaba siendo libre de amar más. Aquí es una invitación para todos que podamos examinar también como familia qué tan libres somos, no del mundo, pero libres para poder servir y amar a los demás. Muchísimas gracias. Adriana. ¿Cuál de las historias te cuento? Bueno, quisiera contar lo que acabo de vivir la semana pasada. Estaba en misa de 7, ahí con el padre Oriol. Comulgué, me quedé al final. Se me acerca un chavo a pedirme que si se podía tomar una foto. Y le dije, sí, claro. Le dije, vamos afuera, y con mucho gusto. Salgo y a la hora que me voy a tomar la foto con él, volteo y lo miro. Nos tomamos la foto y algo en mi corazón le dije, ¿qué te pasa? Me dice, yo oigo lo que usted predica en Madres en Oración. Le dije, ¿por qué veo tanto dolor en tu cara? Estoy atravesando un momento difícil. Le dije, ¿tienes tiempo? Sí, pues te invito a cenar. Y me lo llevé a cenar. Él tiene atracción al mismo sexo, nunca se ha acostado con un hombre, pero no estaba pudiendo vencer la tentación de la droga. Y entonces cuando me platica su historia, sin papá, ahorita que te escucho, lo que dice, yo quiero hablarles a los hombres. Un hijo que crece sin padres, una casa sin techo. ¿Tienen idea los jóvenes que me llegan heridos por los hombres varones, por los papás? Es impresionante. Pues me siento con él, me cuenta la historia y entonces le dije, ¿qué es lo que más te atormenta? Y entonces me dice, esta atracción mía me atormenta. Y me acordé lo que tú dijiste. Le dije, mira, la palabra de Dios dice que la maldad de los padres llega hasta la 3ª y 4ª generación. Pero Jesús, le dije lo mismo que tú acabas de decir, pero Jesús nos hace nuevos si tú le crees. Y te voy a decir algo más. Hay un texto que dice, bástate mi gracia, que yo te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Y entonces cada día tú le tienes que decir al Señor, Señor, necesito hoy tu gracia para no caer en esto. Digo, yo se la pido para no comer, no es rollo. Sí, yo tengo un síndrome de obesidad mórbida. Tengo un síndrome, mi cuerpo no desdobla las grasas. Aquí donde me ven tengo 50 kilos menos. Entonces yo lucho, me pones un pastel de chocolate y excuso decirte. Entonces todos los días yo tengo que decirle, Señor, dame tu gracia. Entonces cuando le explicaba esto, me decía, es que sentimos tanto el rechazo. Le digo, mira, hay una ceguera en el mundo de amor. Y me dijo, señora, ¿sabe qué le estaba pidiendo a Dios hoy después de comulgar? Que necesitaba quien me guiara. Le dije, pues puedo ser tu mamá espiritual, así que me aboné un hijo el miércoles que fui a misa. El servicio, gracias. ¿Cómo veo yo el servicio? El servicio yo lo veo, y vuelvo a la escucha que tú dijiste, el servicio mejor que tú le puedes dar a una persona es llevarlo a una vida nueva con Cristo. No hay más. En Cuba casi no hay sacerdotes, pero hay hermanos cristianos. Cuando mi marido lleva Biblias, le han pasado 2 cosas, y esto tiene que ver con el servicio. Quita la luz, le ha quitado la luz cuando va a pasar la maleta de las Biblias para que no lo pesen.
y lo dejen pasar 2 veces el día pasado porque se las quitan y lo pueden meter preso, etc. Entonces, ¿qué es el servicio para mí? El servicio es cuando eres capaz de ver la necesidad del otro, dejas lo que tengas que hacer y le prestas tu tiempo, tus oídos, tu corazón a ese joven, a esa mamá en ese momento. Así que todos podemos hacer servicio todos los días, porque la gente está necesitada de que le sonrían, de que le agradezcan el trabajo que hicieron, etcétera. Entonces, servicio es la oportunidad, visto desde la parte cristiana, desde Cristo, es la oportunidad que Dios te brinda cada día de hacer por el otro. Pero hay algo muy importante. Cuando vamos a misa decimos: Señor, perdónanos en pensamiento, palabra, obra y omisión. Voy a decir algo especial. Estábamos en una liberación de uno de mis hijos. Juan Jesús ocupó 17 exorcismos porque venía del satanismo. Él estuvo a punto de consagrar su vida a Satanás. Cuando Satanás le pidió la cabeza de su hermano y la sangre, se rindió. Entonces estábamos un día ahí y escuchen esto. ¿Saben de qué te vas a arrepentir el día que estés ante el Dios Trino? De los pecados de omisión. ¿Y qué es eso? El bien que pudiste hacer y no hiciste. Servicio es el bien que puedes hacer todos los días. No un día sí y un día no, es todos los días. Puedo escuchar, puedo parar una palabra de aliento, yo acostumbro llevar cosas de comida, soy tragona, para los niños de la calle. En vez de dinero les doy comida. Entonces, todos podemos hacer el bien todos los días. Para mí ese es el servicio. Muchísimas gracias. Nos quedan prácticamente 10 minutos. Vamos a hacer una ronda ahora sobre el tema de los jóvenes. Pediría una respuesta breve, 2 minutos máximo, para concluir a tiempo. Futurofobia se define como el miedo al futuro. Al futuro. Cuando uno piensa en los jóvenes, ¿cómo viven ahora? ¿Y hacia dónde va la tecnología, las ideologías? Da miedo vivir. Y les da miedo vivir, ciertamente. ¿Cuáles son los signos de esperanza que ven en los jóvenes, en la familia? ¿Qué tipo de familia nos esperan en el futuro? Bueno, en la iglesia tenemos una cultura misional, como decíamos, y nuestros hijos se preparan para ser misioneros y servir como representantes de Jesucristo y tener una vida de discipulado de Jesucristo para toda su vida. Mis padres fueron misioneros, mis hermanos y yo fuimos misioneros, mis hijos han sido misioneros. Entonces la cultura misional nos da la oportunidad de servir, pero nos da la oportunidad de aprender de las enseñanzas de Jesucristo. La respuesta, Padre, es Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra vida, debe ser el centro para siempre. Debemos ser discípulos de Jesucristo y seguir sus enseñanzas. De esa forma nuestros jóvenes encontrarán esperanza en el Salvador Jesucristo, no solamente por un momento, pero para siempre, para toda su vida. Muchísimas gracias. Jesucristo está vivo, vive y es joven, y lo hemos visto hoy, ayer en el concierto. Qué importante es presentar a un Jesucristo vivo, real. ¿Cómo lo presentan ustedes en su experiencia como familia, como iglesia, la experiencia en Perú? Quiero dar una estadística que escuché hace poco, fascinante. Primero, hay un ministerio que se llama One Hope, que está en Fort Lauderdale. Han hecho un estudio de la generación Z, lo he mencionado en otra parte, pero el estudio, han invertido literalmente cientos de miles de dólares en este estudio, bien científico. ¿De qué creen la generación Z? Y es espantoso porque no están hablando de hijos dentro de la iglesia.
hijos dentro de la iglesia de adolescentes, cuando le pregunta, ¿creen en el aborto? Sí. ¿Creen en el matrimonio del mismo sexo? Si quieren hacerlo, sí. Dentro de la iglesia el porcentaje es altísimo. Parte de las estadísticas también dice que ellos ya no confían en líderes de la iglesia, no aconsejan con líderes de la iglesia. Estamos hablando cualquier iglesia. Los jóvenes adolescentes no buscan consejos de los medios sociales, no buscan consejos por la iglesia ni por sus profesores. ¿Dónde buscan los jóvenes consejos? Su familia. Es curioso que los jóvenes de hoy día crean y el mejor consejero a la próxima generación son los padres. Muchos padres dicen, mi hijo quiere escucharme a mí. Claro que sí, te están esperando. Y por esto, esta conferencia, le felicito. Que Dios bendiga esta conferencia, porque fortalecemos la familia. Hay esperanza por los jóvenes en el futuro. Ahora, otra estadística que me impactó fue de los abuelos. Este es curioso porque el porcentaje de la generación Z que cometen suicidio es el más alto en 50 años. Más alto en 50 años de la generación Z, de 11 a 17 años, es el más alto en 50 años. Pero cuando el abuelo está en la vida, sanamente en la vida de sus nietos, el porcentaje de suicidio es 0. 0. Que Dios bendiga a los abuelos que están aquí y involúcrate en la vida de tu familia y de tus nietos. En el nombre de Jesús, yo le exhorto, involúcrate en la vida de ellos. La familia es el núcleo, la red que protege la sociedad hoy día. Muchísimas gracias. Escuchando al pastor, yo creo que todos recordamos la película Coco, Recuérdame. Ojalá los abuelos no solo queden en el corazón, sino que sean alguien que están presente y a los que hacemos presente visitándoles, pidiéndoles consejos, obviamente en toda Latinoamérica, sobre todo los abuelos, la figura de los abuelos es esencial. Así que muchísimas gracias a los abuelos. Yo creo que se merecen un homenaje fuerte los abuelos, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Sonia, encargada de formación del Soul College de Hakuna. Como dirían en México, ¿qué onda con Hakuna? ¿Qué está pasando con Hakuna? Cuéntanos brevemente, por desgracia, pero ¿por qué? ¿Por qué la fuerza, el éxito, el impacto de este movimiento entre los jóvenes? Pues la clave es la que estamos repitiendo todo el rato, ¿no? Es Cristo, ¿no? Él es el que transforma la vida y la transforma en cada rincón de la vida, ¿no? Yo creo que durante muchos años estamos sufriendo una separación muy grande como de la fe y la vida, ¿no? Y en Hakuna esto se nos ha regalado con una claridad enorme, ¿no? Si Cristo está presente, transforma la vida. Y si la vida está transformada, es una vida que se celebra, que se goza, que se contagia, ¿no? Y que llama, porque es una vida luminosa, no es una vida buena, ¿no? Los orientales siempre dicen, el hombre está llamado a ser luminoso, a ser bello, ¿no? No a ser bueno, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, cuando Cristo habita la tierra y cuando la transforma, pues es lo que ocurre. Entonces, estos jóvenes con esta fuerza se han encontrado con Cristo y lo gritan al mundo entero, ¿no? Y hoy necesitamos mucho de esto, ¿no? Que, como decía proféticamente San Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, les decía a los jóvenes, no tengáis miedo de gritar lo que vives, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ocurre ahora en Hakuna, ¿no? Se han levantado a gritar que Cristo vive y que da sentido por completo a la vida, ¿no? Y es muy contagioso. Se tomaron muy en serio en la jornada de Brasil eso de hagan lío. Y vaya lío que han hecho, ¿verdad? Hace 10 años se recogió el hagan lío del Papa y menudo lío están haciendo. Y el lío a veces nos da miedo a los adultos, ¿verdad? Porque sí, como que nos saca de nuestras seguridades, pero bendito lío y benditos jóvenes. Un fuerte aplauso para todos los jóvenes.
Adriana, ahora ya a contrarreloj. Los jóvenes, ¿qué Ay. signos de esperanza? Bueno, ellos son la esperanza, pero hay que enseñarles 3 sistemas. Esto es importante lo que voy a decir. Nosotros tenemos el mundo, nosotros, los seres humanos, vivimos en 3 sistemas. El sistema de Dios, el sistema del hombre y el sistema de Satanás. Nadie habla de Satanás. Y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Por qué hay desesperanza? Hay desesperanza porque lo que estamos viendo en el mundo es el sistema de Satanás, la muerte. Pero nadie habla de él porque pues da miedo y no sé qué. Dios me ha permitido pelearme de tú a tú 10 años, de tú a tú. Y quiero decirles algo. El primer sistema es el sistema de Dios y consta de lo siguiente: la verdadera imagen de Dios. ¿Tú de veras conoces a Dios? Fíjate la pregunta que te estoy haciendo. Tú no puedes decir que conoces a alguien hasta que, o sea, yo no conocí al pastor hasta ahorita que lo estoy escuchando. Y me voy a llevar hasta sus datos porque lo voy a invitar a mi programa y aquí a mi compadre. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no puede haber un conocimiento si no le metes, ¿no? Primera, conocimiento de la imagen de Dios. Y el demonio ha venido a distorsionar la imagen de Dios. Entonces creemos que Dios, por eso mucha gente no quiere saber de la iglesia, cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el que mata, Dios es el que permite. Nada que ver. Ese es el demonio. Entonces, el sistema de Dios es la imagen correcta de Dios, la voluntad de Dios, y aquí me quiero detener. A ver, amores, me voy a dirigir a ustedes. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Y no le hagamos al ensarapado. Luego te explico qué es eso. Bueno, fíjense bien. La única manera que tú le demuestras a Dios que lo amas, ¿sabes cuál es? Cuando haces su voluntad. Nada más. Lo demás es jarabe de pico. Entonces, la segunda razón del sistema de Dios es su voluntad. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál creen que sea la tercera? La tercera del sistema de Dios, ojo, es su Hijo Jesucristo. Ese es Dios nos hace 3 regalos: la vida, Jesucristo y nuestro libre albedrío. Pero luego viene el sistema del hombre. El sistema del hombre tiene que ver con nuestra voluntad, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones todos los días. El sistema del hombre tiene que ver con lo que hacemos en el día a día, con la manera como ejecutamos las cosas y cómo decidimos entre el bien y el mal. Y luego viene el sistema de Satanás. Y Satanás tiene 4 puertas. Primera puerta, tus heridas de la infancia. Si tú no te hubieras, pastor, encontrado con Cristo, serías un desorden en tu vida. Y gracias a Cristo tienes un hijo maravilloso y unos nietos maravillosos, porque Dios hace nuevas todas las cosas. El demonio no puede con eso. Él se enoja que yo diga esto, ¿eh? Segunda puerta. Entonces la primera son las heridas. La segunda puerta, cuidado, son las relaciones incorrectas. Y ustedes saben cuáles son, están escritas en el Antiguo Testamento y no le hagamos al ensarapado, sabemos cuáles no son correctas. Tercera puerta, la idolatría. Y yo estaba ahí, yo me fui 10 años, la New Age, todo lo que te meten, ¿sí? Y la cuarta puerta, la falta de perdón. Entonces, el demonio se mete en estas 4 puertas. Por eso nuestros jóvenes no tienen esperanza. Por eso nuestros jóvenes no creen en la iglesia. Porque Satanás le dice: no, hombre, ¿cómo crees? Mira, mis hijos me decían, perdón lo que voy a decir. ¿Puedo decirlo? Así como me dicen. Pero tengo hijos que me dicen: mamá, es que eres bien cabrita. Le digo: ¿por qué soy cabrita, hijo? Si yo te leyera lo que me escribió mi hijo Jesús hoy. Fíjate, Jesús viene de una mamá alcohólica que lo dejaba en la calle, no tuvo un padrastro que lo golpeaba, comía de la basura y tiene 42 años. Y cuando yo lo llevo y voy a predicar y le digo: Jesús, te doy 5 minutos para su testimonio, él dice: soy un expirujo.
¿Sabes lo que es un hombre de 42 años que diga soy un expirujo? Se dice fácil, pero no es fácil. Hoy ese hombre lee la Biblia, hoy ese hombre se esfuerza, hoy ese hombre ya no le grita a su esposa, pero ¿sabes por qué? Porque ahora tiene una mamá cabrita que lo ama, que lo escucha y lo alinea. Entonces, ¿por qué nuestros jóvenes no tienen esperanza? Porque papás no les estamos reflejando la verdadera imagen de Dios. Segundo, porque le abrimos las puertas. Perdónenme, varones, perdónenme, les va a doler lo que les voy a decir, pero va directo a la yugular. Ustedes son la cabeza de su casa, diseñados y puestos por Dios. Adán estaba dormido. Canijo, Adán. No te duermas. No te duermas, varón. Porque si te duermes, Satanás abre 4 puertas. Entonces, ¿cómo le damos esperanza a los jóvenes? Concluyo, de una sola manera. Cuando a través del amor les muestro a Cristo. No hay otra. Y entonces nuestros jóvenes tienen esperanza. Entonces mi hija prostituta sale de ahí y vino a decirme: mamá, ¿me puedes entregar en la iglesia? Y yo le dije: hija, no le puedo quitar ese derecho a tu mamá. Ella la abandonó también. Me dijo: ella me dio la vida. Tú me has amado. El amor es la solución. Un amor que parte del amor de Cristo. Porque estoy de acuerdo con lo que dijiste. Con el amor de Adriana los quisiera ahorcar, pero con el amor de Cristo los aguanto y oro por ellos todos los días. Yo le pedí a Dios que nos iluminase. Hemos platicado antes, nos hemos puesto de acuerdo, pero Dios nos ha tocado el corazón, a mí también muchísimo, con todo lo que han dicho. Como sacerdote soy testigo de muchos milagros, pero ver a pastores, al elder, ver a seglares comprometidos, a mí me dice y me afirma más como varón, como sacerdote, como hijo de Dios en mi misión. Gracias a todos. Hemos aprendido, me llevo un gran cariño hacia sus iglesias, me comprometo a conocerlas más, a pedir por ustedes como hermanos. Y creo que todos nos llevamos ese compromiso, porque donde un hombre es capaz de reconocer que Jesucristo le puede devolver lo que no recibió, donde un hombre es capaz de entregar a su familia y enseñarle día con día y estar ahí, yo estaré contigo. Realmente se merece un monumento que espero que Dios nos ponga, y en el cielo entenderemos cosas que en esta tierra hoy en día no entendemos, las diferencias, pero que hay muchas cosas que nos unen. Eso es claro como el agua. ¿Puedo decirles algo que mandó decir el Señor? 30 segundos. Sí, 30 segundos. Después de misa de hoy, cuando comulgué, el Señor les mandó decir algo a ustedes. Estaban en profunda y dijo el Señor lo siguiente: no puedes dejar de decirle a mis hijos que los amo, que di hasta la última gota de amor por ellos, que no permitan que mi enemigo Satanás les robe su fe, que se tomen de la mano de mi madre, que vayan a la Escritura, porque es en la cruz donde los redimí. Es yo el que peleo la gran batalla, pero son ustedes la iglesia militante. Diles que levanten la voz en mi nombre, porque el pueblo que alaba mi nombre, yo le rescataré y lo restauraré. Amén. Amén. Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con